8 de mayo lo vamos a pasar para el 4 de junio, ¿sí? Lo tengo que sacar de autogestión porque yo ¿cómo es? Publicado. Ahora voy a poner publicar entonces. Ahora me acuerdo dentro de un rato cuando seamos más, volver a preguntar o avisar, ¿sí? Perfecto, bueno, mejor. Las unidades, profe, que van son la 1, 2 y 3, ¿no? Y no va completa la 3. La Ah, 3 bien. no vamos a llegar a tomar porque justamente siempre se toma la mitad de la 3, pero mientras más temas se tomen de la 3, mejor. Aparte es como que los temas de la unidad 3 están todos relacionados. No deberíamos cortarle esa unidad, pero no hay forma, si no queda mucho contenido para el segundo parcial. Por eso es que siempre lo solemos cortar hasta IPv6, o sea, hacemos incluir toda la primera parte hasta IPv6, ¿sí? Claro. Y yo tengo que estar cambiando el orden. Por ejemplo, hoy yo les iba a dar Wireless LAN, o sea, más o menos siguiendo el programa, pero no, voy a tener que darles el protocolo IPv4 porque si no, no pueden avanzar en la parte práctica. Y el profe Givelini, Fabián, me va a matar si no les doy ese protocolo. Así que bueno, hoy cambien el orden y les voy a dar, no voy siguiendo igual los dos cursos, les aviso por si hay alguien que está cursando de otro curso. Voy diferente a la mañana que a la tarde, ¿sí? Les aviso. Los temas van a ver todos, pero estoy cambiando el orden nada más, de acuerdo a los que me piden los profes del práctico. Bueno, ¿alguna duda, pregunta, inquietud? ¿O empezamos nomás? Entonces, para los que ingresaron, se conectaron recién, el parcial se pospone una semana más para el 4 de junio, ¿sí? En lugar del 28 de mayo, lo pasamos al 4 de junio. En todo caso, les podría poner un mensaje en autogestión para que... Bueno, estoy anotando acá, así se los aviso. Bueno, mientras se postergue no hay problema, el problema sería si se adelanta, que lleguen a clase y se sorprenden con el parcial. Bueno, si no hay dudas, entonces empezamos. Para que nos... A ver, ahí está. Hoy anda bien, ¿no? Micrófono, todo. Tengo la máquina como siempre, así Todo que... bien. Bárbaro, menos mal. El otro viernes me parece que tuvimos drama con ustedes. Voy a grabar. Ahí está el menú que se me desaparece cuando pongo el PowerPoint. Ahí. Bueno, vamos a continuar con el tema de la clase pasada. Estamos viendo cómo funcionan, estamos en la parte de dispositivos y estábamos viendo cómo funcionan los switches cuando tenemos redundancia, ¿sí? Cuando tenemos varios switches interconectados entre sí. A ver, me vuelvo un ratito. Acá. Cuando tenemos varios switches interconectados, entonces podemos llegar a tener bucles o loops. Para resolver el problema de esos bucles, se crea el protocolo Spanning Tree, que ya lo estuvimos viendo la clase pasada, y habíamos quedado en esta diapositiva, si no me equivoco, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona el Spanning Tree, o sea, cómo se hace para construir ese árbol. Ese árbol, como la topología es en malla, o hay varios caminos redundantes, entonces no puede existir caminos redundantes, todos funcionando, todos activos en un momento determinado con una topología de switches, porque se producen tormentas de broadcast, que se llama. Entonces, para eliminar esas tormentas de broadcast, surge este protocolo de árbol de expansión, que se llama, y se selecciona uno de los... O sea, básicamente se transforma una topología en malla a una topología en árbol, donde, ¿quién es la raíz del árbol? Uno de los switch. Entonces, vamos a ver ahora cómo funciona el protocolo, cómo hace para elegir quién es ese switch raíz, o puente raíz, que se le suele decir. Ese puente se elige, o sea, cuando se encienden los switches, empiezan a intercambiar entre ellos unas tramas muy cortitas que se llaman BPDU, y a través de esas tramas, entre ellos van conociendo y descubriendo la topología. A medida que se van intercambiando esas BPDU, cada uno al principio se considera puente raíz o switch raíz. Dice, bueno, yo voy a ser el raíz. A medida que van circulando esas tramas, y ellos van detectando que otros switches tienen menor ID, que se llama, o menor prioridad, entonces se va actualizando eso en la trama,
y se van dando cuenta que es otro el switch el que va a ser el puente raíz, ¿sí? Después que se intercambian varias tramas entre ellos, finalmente se dan cuenta quién es el switch raíz, o puente raíz, también se le suele llamar. Una vez que está seleccionado ese puente raíz, los switches tienen que ponerse a ver cuál va a ser el puerto o la forma de llegar a ese switch raíz. A ver, a ver, yo me manejo mejor con un dibujo. Bueno, vamos por orden, a ver. Cada switch entonces va a enviar por todas sus interfaces su identificación. Todos los switches vienen con un ID de fábrica y además tienen una prioridad configurada por defecto. Esa prioridad el administrador la puede bajar, entonces al bajarle la prioridad, el administrador es como que lo guía al protocolo a ver quién quiere el administrador que sea el switch raíz. Si el administrador no le dice nada, se eligen entre ellos solos a través del ID la prioridad. Siempre se elige el switch que tenga menor ID y menor prioridad, ¿sí? Después, los switches empiezan a aprender cuál es la ruta más corta hacia ese switch raíz. ¿Cómo lo hacen? Mandando, mejor dicho, sumando al costo que se llama el valor de la interfaz. ¿Se acuerdan que las interfaces tenían un costo? A ver, lo vimos en la clase pasada. Acá. Bueno, acá. Cada interfaz tiene un costo en función de su velocidad. A mayor velocidad, menor costo. Entonces, en función de la velocidad de cada puerto, cada switch le va sumando, le va agregando el costo de su interfaz. Por ejemplo, si un switch tiene una interfaz de Fast Ethernet, que es de 100 megabits, le suma a la ruta 19. Entonces, así se va descubriendo como cuál es la ruta más corta hacia el switch raíz. ¿Por qué es esto? Y porque existen enlaces redundantes. Al haber enlaces redundantes, cada switch tiene que elegir la ruta más corta hacia el switch raíz. Una vez que lo elige, o que detecta cuál es la ruta más corta, el puerto por el cual sale, ese se le llama puerto raíz, ¿sí? Entonces, esperen que voy a avanzar más rápido, si no. Ahí está. Entonces, con todas las BPDU que va recibiendo, va calculando el costo, ¿sí?, de su switch hasta el switch raíz, y el que tenga el mínimo costo lo va a llamar puerto raíz. ¿Qué pasa si hay dos puertos por el cual el switch puede llegar al puente raíz? Elige siempre el menor, siempre el menor, ¿sí?, el que tenga ID más bajo. Como cada puerto del switch tiene una dirección MAC, entonces va a elegir en función del que tenga la menor dirección MAC, ¿sí? Una vez que está definido cuál es el puerto raíz, los otros puertos de ese switch se van a llamar puertos designados. Puertos designados es el puerto con el cual se pueden conectar a los vecinos que no son puerto raíz, que no son, perdón, puente raíz, pero siempre con el menor costo. Ahí vamos con un dibujo, yo creo que se va a entender. Esto después lo leen ustedes, es fácil, lo vemos acá en el dibujo. Ahí está. Acá tenemos una topología sencillita para que se entienda. A todos los puertos les puse números diferentes. Entonces, cuando se inician, como les dije recién, los routers, los switches empiezan a intercambiar entre ellos tramas de PDU hasta que se dan cuenta que, por ejemplo, el switch 1 es el switch que tiene menor ID y menor prioridad. Entonces, ese es seleccionado switch raíz o puente raíz. Es lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que, como este protocolo surgió cuando se manejaban bridges o puentes, entonces por eso que se le llama, cuando se explica el protocolo, se habla de puente raíz, pero en realidad normalmente se trabaja hoy en día con varios switches interconectados. Este va a ser el switch raíz. Cuando se siguen intercambiando las BPDU, este switch se da cuenta que puede llegar al switch raíz por esta ruta o por todo este camino. Pero ¿qué pasa? Esta ruta obviamente que es más corta, tiene un menor costo, solamente el de esta interfaz. En cambio, si va por acá, el costo va a ser el de esta interfaz, más el de esta interfaz, más el de esta interfaz. Entonces, como se da cuenta que es más corto por acá, define este puerto Fast Ethernet 0 como puerto raíz. ¿Qué significa el puerto raíz? Por donde va a tener que sacar las tramas para llegar más rápido al switch raíz, ¿sí? Esta topología que está, que es un bucle, como quien dice, se va a transformar en un árbol. Va a tener la raíz acá, en este switch,
va a llegar a este switch hasta acá y vamos a ver qué enlace se anula, si este o este, ¿sí? Pero sí o sí se tiene que anular alguno de estos enlaces para que justamente no se produzca esa tormenta de broadcast. Este entonces es el puerto raíz del switch 4, lo mismo hace el switch 3, se fija cuál es la ruta más corta para llegar al switch 1, obviamente que es esta. Entonces este va a ser el puerto fast Ethernet 8, 0/8 va a ser el puerto raíz del switch 3, ¿sí? Lo mismo hace el switch 2, fíjense el switch 2 es como que le da lo mismo, esta ruta atravesando el switch 4 o atravesando el switch 3. ¿Qué va a pasar? Como tiene menos ID, vamos a suponer que tiene menos ID el puerto fast Ethernet 0.5, este va a ser el puerto raíz, ¿sí? Entonces, este es la ruta que va a seleccionar el switch para llegar al puente raíz o al switch raíz. Estos puertos, todos los puertos del switch raíz siempre se llaman puertos designados, ¿sí? Van a ser puertos designados. Este switch, la ruta más corta para llegar a su vecino que no sea el switch raíz es este puerto, ¿sí? Entonces este se llama puerto designado, es el puerto con el cual un switch se comunica con su vecino al menor costo, supuestamente, sin que no sea el switch raíz. Entonces este va a ser un puerto designado del switch 4 y este también va a ser un puerto designado del switch 3. ¿Qué pasa? Como todos los switches arman un grafo de la topología, el switch 2 se da cuenta que hay enlaces redundantes. ¿Y qué va a hacer? Bloquea este puerto, ¿sí? Lo bloquea. ¿Qué significa? Que lo anula momentáneamente. El enlace está operativo, o sea, funciona, pero ¿qué va a pasar? El switch lo va a considerar que no está funcionando por el momento y lo va a bloquear, es decir, no va a conmutar tramas por acá. ¿Qué pasa a este switch? Cuando ve que se cae esta punta del enlace, automáticamente se cae esta otra. Entonces, este es el enlace que se va a anular para que no existan enlaces redundantes. Entonces, el árbol va a quedar con la raíz en el switch 1, llega al switch 3 y ahí termina. Y desde el switch 1 llega al switch 4, llega al switch 2 y ahí termina, ¿sí? Ese es el arbolito, no me di cuenta de dibujárselos acá. Pero entonces es la raíz en el switch 1, llegamos al switch 3, y salimos de nuevo desde el switch 1 al switch 4 y desde el 4 al 2. Es así como se van a conmutar todas las tramas de datos, ¿sí? Sin pasar por este enlace. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si llega a caer este enlace, por ejemplo? Los switches, ¿cómo se dan cuenta? Porque constantemente, cada 2 segundos, se van intercambiando tramas de PDU para ver si hubo algún cambio en la topología, ¿sí? Si llegara a caer este enlace, automáticamente se reconfigura el árbol y se va a activar este enlace que estaba bloqueado, ¿sí? Para que, justamente para eso existen enlaces redundantes, pero no están operativos todos los enlaces, sino que se anulan. Me parece que no les dije, todas las computadoras, o sea, todos los otros puertos del switch que no son troncales, estos se llaman puertos troncales, porque interconectan switches entre sí, al cual se conectan las computadoras, son puertos designados, ¿sí? O sea, si yo conectara computadoras a todos estos switches, el puerto al cual está conectado una PC se llama, o es un puerto designado. Bueno, ahí estaba la crucecita. A su vez, los puertos del switch atraviesan ciertos estados que se llaman. Cuando arranca, cuando se inicia un switch, pone todos sus puertos en estado de bloqueo, o en estado bloqueado, por las dudas. ¿Por qué? Y para que no existan enlaces redundantes. A partir de ahí, pasa del estado bloqueado al estado de escucha, que se llama, y empieza a escuchar tramas VPDU, para tratar de ver quién es el switch raíz o para tantear cómo está configurada la red y poder armar en algún momento el grafo. Entonces, todos los switches arrancan en el estado de bloqueo. No conmutan tramas de datos en ese estado, ¿sí? Simplemente reciben y procesan BPDU, nada más. A partir de ahí empiezan a escuchar para tratar, como dijimos recién, de descubrir la topología de la red, ¿sí? Todavía no está construyendo las tablas. ¿Se acuerdan que los switches construían solos las tablas? Bueno, todavía no está construyendo las tablas. Es como que pasa rápido de un estado al otro. No sé si han visto cuando ustedes encienden un switch que se ponen todas las luces
no se ponen verde todas las luces, o sea, no están operativas. Se ponen naranja, por ejemplo, o cuando conectan una computadora, un switch, no sé si han visto, no tengo conectividad instantánea. De a poquito tarda unos segundos hasta que ese puerto del switch está operativo y empieza a funcionar, ¿sí? Es justamente por Pero eso. Sí. no entendí por qué se bloquea, o sea, en el gráfico anterior, ¿por qué lo bloquea el puerto? Acá. Espera. Acá. Sí, Porque se da cuenta que hay enlaces, que hay dos caminos. No puede tener el switch 2 caminos hacia el switch raíz. No puede. Si tiene dos, tiene que elegir uno y el otro lo anula o lo bloquea. No puede tener dos caminos hacia el switch raíz, porque sería un enlace redundante. Justamente lo que busca este protocolo es eliminar los enlaces redundantes. No es que los elimina, los anula momentáneamente. Es como si vos tuvieras, no sé, dos autos, pero usás siempre uno. Siempre uno. ¿Qué pasa? Si se te rompe ese auto, tenés el otro de respaldo, pero no podés usar los dos autos a la vez. El spanning tree es así. No puede, si tiene, desde el switch 2 hay dos caminos hasta el switch raíz, dos rutas, ¿sí? Entonces, anula esta, porque no puede tener dos caminos activos simultáneamente hacia el switch raíz, porque significa que hay un bucle o un loop. Por eso lo tiene que anular. Es momentáneo, ¿eh? O sea, ese árbol de expansión constantemente se está reconfigurando en caso de que se caiga un enlace. Por eso que esas tramas BPDU se mandan cada 2 segundos entre los switches, se intercambian tramas BPDU. ¿Lo ves? Sí o sí tiene que anularse esto. Sí o sí. Para que quede un árbol. Esto significa Spanning Tree Protocol, protocolo de árbol de expansión. Es decir que de una topología acá sería como un bucle o un loop o enlaces redundantes. Por ejemplo, podría haber habido también así otra conexión de acá hasta acá. ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido una conexión de acá hasta acá? Va a tener el switch 2 un camino, dos caminos, tres caminos. Puede elegir. ¿se anularía también? Se anularían dos. Vamos a suponer que, como es más corto porque obviamente va directo al switch, tiene menor costo, entonces bloquearía también este puerto y automáticamente se le bloquea al switch 4. ¿Sí? Porque un enlace tiene dos puntas. Entonces, si vos tiras abajo una interfaz, como quien dice, si vos bloqueas o haces un shutdown que se llama, tiras abajo, apagas una interfaz, automáticamente se apaga la otra. ¿Sí? Por eso que tampoco este switch no va a conmutar por acá. Pero se entiende que si hubiera habido un enlace entre switch, o yo no sé, se lo hice sencillito para que se entienda, pero pueden haber, es más, hasta pueden haber dos enlaces acá entre el switch 3 y el switch 1. Va a estar uno activo y el otro no. O si hubiera otro enlace entre el switch 2 y el switch 1, quedaría activo este y se desactivarían estos dos. ¿Sí? No pueden haber enlaces redundantes que los switches conmuten por enlaces redundantes. Solamente están de respaldo los enlaces redundantes. Bueno, perfecto. ¿Listo? Bueno. Gracias. No, de nada. Entonces, los puertos pueden pasar por diferentes estados de bloqueo, de escucha, de aprendizaje, de envío, ¿sí? Y de desactivado. Todos arrancan con bloqueo, a partir de ahí empiezan a escuchar, a interpretar bien toda esa información. Todavía no conmutan, es decir, que no conmutan tramas. Cuando yo digo no conmutan, significa que no conmutan tramas de datos nuestros, ni tampoco construyen las tablas. Todavía no están construyendo ni aprendiendo nada. Después que pasan por el estado de escucha, un ratito, son segundos, o menos de segundos, pasa al estado que se llama de aprendizaje, el puerto. ¿Qué significa eso? Que empiezan a aprender, ¿por qué? Porque va a recibir tramas de datos, entonces empieza a aprender y a construir la tabla. ¿Se acuerdan que cada vez que ingresaba una trama por un puerto, el switch armaba la tabla y se fijaba si esa dirección MAC ya la tiene en ese puerto, simplemente le reconfigura el temporizador, que se llama, reinicia el temporizador. Si no, la agrega a la tabla. ¿Sí? Es decir que en el estado de aprendizaje, Switch va construyendo la tabla, pero todavía no conmuta.
tramas de datos, ¿sí? Fíjense que acá les puse, las tramas de datos se descartan, pero va aprendiendo, es decir, va construyendo su tabla. Siempre se procesan las BPDU, ¿sí? Obviamente que tiene que procesarlas porque si no, no aprendería, no detectaría enlaces redundantes. Las BPDU sí, los que no conmutan son tramas nuestras de datos, las del usuario serían. Fíjense cómo un switch maneja nuestros datos, porque son las voz, video, archivos que están atravesando la red, y además manejan tramas que se llaman información de control. Estas tramas de BPDU serían información de control que los switches tienen que intercambiar entre ellos para poder construir una topología libre de bucles, por ejemplo, ¿sí? O sea, en la red, a veces por eso no funciona muy rápido, porque no solo van las tramas nuestras, de nuestros datos, eso es lo que quiero que se den cuenta, sino también va información extra, información de control. Y el último puerto, que lo decide el administrador, es desactivado. Yo puedo, por temas de seguridad, desactivar los puertos, simplemente lo apago. Al apagar el puerto, es como si no tuviera nada conectado, ¿sí? Es decir, que no se procesa nada. Bueno, acá les dice como un resumen de lo que estuvimos hablando, como para que tengan los diferentes estados, si procesa o no procesa las BPU, si las envía o no, si actualiza la tabla y si envía o no envía tramas de datos, ¿sí? Bueno, esto era lo que nos había quedado pendiente de la clase pasada, de esta parte. Ahora vamos a ver el tema del protocolo IP versión 4, ¿sí? Que hace falta para la parte práctica. Me falta todavía la última partecita de la unidad 2, que es Wireless LAN, que la vemos la clase que viene, o al final empezamos si nos alcanza el tiempo. Y Fabián me pidió el protocolo IP versión 4, así que se los voy a dar. No sé por qué anoté yo que teníamos que ver el estándar IEEE 802.1D. Sí. No sé si... Eso es lo que estuvimos viendo. Ese es el Spanning Tree Protocol. Ah, bien. Entonces lo pongo más arriba. A Gracias. ver. No lo cerré. A ver, acá está. Espérate que corre el chat un poquito. El 802.d es lo que... A ver si está acá. Ahí está, mira. Ahí te lo muestro. Ah, sí. Sí, genial. Ahí está, ¿sí? El protocolo, claro, yo también tenía anotado ver el funcionamiento, bueno, yo anoté Spanning Tree, que es lo mismo, ¿sí? O sea, la norma que define el funcionamiento de este protocolo es la 802.1d definido por la IEEE, ¿sí? Bien, gracias. No, de nada. Bueno, vamos entonces cierro esta diapositiva, vamos a la otra. Uy. ¿Por qué se me detuvo la función de compartir? Sí. Ahí va de nuevo. Ahí estamos. Bueno, entonces, vamos a ver. Volvemos, yo los llevo, los traigo, pero no importa. Todos los temas los vamos a ver para poder ir coordinados con la parte práctica y que no se tengan que detener, como que dice, porque yo no avanzo. Por eso es que vemos el protocolo IP versión 4. Esta parte, este protocolo, pertenece a la unidad 3 del programa de la capa de Interred, ¿sí? En esta capa vamos a ver todo el tema de direccionamiento, que ya empezamos, ¿se acuerdan que vimos ya las clases A, B, C, subredes? Todo eso ya lo estuvimos viendo. Y ahora vamos a ver qué es el protocolo IPv4, qué se ve acá básicamente, cómo funciona el protocolo y cuál es su cabecera, es decir, qué se encapsula en la cabecera del protocolo IP versión 4. Eso es lo que vamos a ver ahora. Es cortito, o sea, no es largo este tema. Vamos a ver primero las funciones de la capa de Interred, de la arquitectura TCP/IP. Vamos a ver cuáles son las características de este protocolo, IP versión 4, y después vamos a ver la cabecera. A eso se le llama formato del datagrama en T, así lo pueden encontrar en cualquier lado, en cualquier bibliografía.
¿Se acuerdan cuando vimos la trama Ethernet, vimos la cabecera? Bueno, acá vamos a ver lo mismo, la cabecera, pero de un paquete o de un datagrama, que es una capa más alta, una capa superior. Vamos a ver la capa de interred. ¿Se acuerdan la pila de protocolos TCP/IP? Tiene 4 capas. La capa de aplicación, la de transporte, la de interred, que es esta, y la de host a red. Entonces nosotros ahora vamos a ver la capa de interred, que equivale a la capa de red del modelo OSI, ¿sí? Esta capa, ¿se acuerdan que nosotros ya vimos que manejábamos direcciones IP? Bueno, porque la función de esta capa es permitir que se puedan comunicar máquinas o PC en una red, ¿sí? Entonces, esa es la función, una de las funciones de esta capa, permitir que se comuniquen máquinas. Esas máquinas no necesariamente tienen que estar en el mismo segmento de red, pueden estar en redes distintas, ¿sí? En cambio, la capa de enlace permite la comunicación de dispositivos que están en el mismo segmento de red. La capa de interred no, es como más inteligente en cierto sentido y me brinda la comunicación de máquinas que pueden estar en redes distintas, en segmentos de red distintas. De hecho, yo puedo tener mi máquina y me comunico contra un servidor que está en otro lado del mundo, ¿sí? Gracias a que existe esta capa de interred. Esta capa está montada sobre la conmutación de paquetes, es decir que la información que se maneja se llama paquetes y van a manejar los routers, ¿sí? Los routers van a encaminar paquetes. Pero creo que ustedes ya saben esto, ya lo han visto en comunicaciones, lo que es la conmutación de paquetes. Cada paquete se encamina de forma independiente, no existe un camino preestablecido desde el origen hasta el destino. Los paquetes pueden ser rutas distintas, entonces pueden llegar desordenados al destino. Bueno, son todas características de la conmutación de paquetes. Si alguien no se acuerda, me lo dice y lo repasamos. Esta capa es no orientada a conexión. ¿Qué significa eso? Que cuando un dispositivo tiene datos para transmitir, simplemente los lanza a la red. Es decir, que no establece una conexión extremo a extremo. Eso sería, por ejemplo, la conmutación de circuitos. Esa sí, establece una conexión extremo a extremo. En cambio, esta conmutación de paquetes no. Es no orientada a conexión. Cada vez que una PC quiere transmitir datos, simplemente se dice que se inyectan datos o paquetes a la red. Van como saliendo los paquetes, van ingresando a la red de manera independiente. Gracias a esta capa está unida toda la Internet, es decir, que si no existiera esta capa, no existiría Internet, básicamente, ¿sí? Es muy importante, por eso que es muy importante el protocolo IP versión 4. Ahora hay otro, que se llama IP versión 6, que también lo vamos a ver, pero bueno, por ahora nos vamos a enfocar en IP versión 4. ¿Cuál es el objetivo de esta capa? Permitir que ingresen paquetes a la red y los va a tratar que lleguen al destino. ¿Cómo va a tratar eso? Haciendo que los paquetes vayan saltando de router en router, ¿sí? Vayan atravesando una serie de routers, y acá les puse que los transporta los paquetes de forma independiente, es decir que ahí vemos un gráfico, a ver, ya me viene un gráfico enseguida y se los explico, es decir que cada vez que ingresa un paquete a la red, el router tiene que ver el contenido de ese paquete y encaminarlo, ¿sí? De manera independiente cada paquete. Esta capa se suele decir que tiene estas 3 funciones básicas, que son direccionamiento, ¿qué significa esto? Que a las máquinas se les debe asignar o configurar una dirección IP, eso ya nosotros lo sabemos muy bien, para que puedan tener conectividad. Si no tiene configurada una dirección IP, una máquina no tiene conectividad, ¿sí? De ningún tipo, ni siquiera con máquinas de su propia red. La otra función es el encaminamiento de paquetes. Esta función la implementan los routers, ¿sí? ¿Qué significa encaminar? Tomar la decisión de cada vez que ingresa un paquete por una interfaz, decidir por cuál de todas las interfaces la va a sacar el router. Eso es encaminar. Y la otra función es controlar la congestión para que la red no se sature, ¿sí? Si la red empieza a llenarse de paquetes, puede que colapse. Entonces, para que no suceda eso, constantemente se tiene que controlar que no hayan demasiados paquetes en la red, ¿sí? Eso se llama control de congestión. Todo esto lo vamos a desarrollar, o sea, el direccionamiento ya lo empezamos a estudiar. Nos falta un poquito, que nos falta ver VLSN, que se llama.
Encaminamiento vamos a estar, no sé si como un mes estudiando encaminamiento, así que quédense tranquilos que es algo que yo nombro acá, después lo vamos a desarrollar bien. Y de control de congestión creo que vamos a estar como 2 clases viendo, ¿sí? Y además se implementa algo que se llama calidad de servicio, ¿está? Si la red no está congestionada, se puede brindar algo que se llama calidad de servicio, para que cuando nosotros veamos películas, a través de Netflix, por ejemplo, no se interrumpa, ¿sí? O teóricamente fluyan sin que se produzcan como demoras o cortes. Bueno, vemos eso acá. Aquí están. A ver, una pregunta. ¿Dónde les parece que en cuál de todos estos dispositivos que tenemos acá? Esto es un switch, PC, routers y servidor. ¿En cuál de estos dispositivos se ejecuta la capa de interred? ¿Qué les parece? ¿En el router sería? En el router sí, muy bien. ¿Qué más? Los hosts también. Muy bien, perfecto. Santiago, en los hosts también, en las PC también. ¿Dónde más? El servidor también. En el servidor también. Muy bien. ¿Y acá en el switch se ejecuta? No, en el Switch no. No, el switch es de capa 2. Muy bien, perfecto. El switch no, porque es un dispositivo de capa 2, ¿estamos? Entonces, teóricamente, en la capa de interred no se ejecuta en un switch, porque el switch cumple funciones de capa física y de capa de enlace, ¿sí? No entiende, teóricamente, la capa de red, como quien dice. A pesar de que uno en el mercado puede ver switches que se llaman Layer 3, que significa eso, que cumplen funciones de router, pero algunas solamente. No, nunca va a reemplazar un switch a un router, ¿sí? ¿Profe, esos Switch también son los que se llaman administrables? Bien, hay switch, no necesariamente, o sea, el switch layer 3 siempre va a ser administrable, pero vos podés encontrar un switch layer 2, como quien dice, un switch de capa 2, pero que sí también es administrable. Es decir, que vos le podés configurar seguridad, podés configurar VLANs. Ya más adelante vamos a ver lo que son las VLANs. Ya creo que dentro de 2 clases lo empezamos a ver. O sea, los dos son administrables. El switch común, mejor dicho. Está el switch genérico, que ese no es administrable, simplemente permite interconectar computadoras, arma su tablita CAM o tablas de elecciones Mac y eso es todo lo que hace. Pero conmuta, o sea, es rápido. No es administrable, no le puede incorporar seguridad. Después están los switch administrables, que eso sí, se les puede configurar seguridad de puerto y VLANs. Y después están los switch layer 3, que sí o sí son administrables, ¿sí? ¿Qué significa administrables? Que cuando se le instala el sistema operativo, el fabricante le pone más funciones del sistema operativo, ¿sí? Es decir, que un sistema operativo más grande, con más funciones, y por eso es que puede ejecutar más tareas, como que dice, ¿sí? Brindar más servicios. Gracias, profe. No, de nada. Bien. A veces, y no quiero que se confundan, fíjense que a propósito yo acá les puse, estas PC tienen todas una dirección IP, tienen una máscara y tienen una puerta de enlace. Esta dirección IP, que es la gateway, ¿sí? Por defecto, puerta de enlace, es la IP de la interfaz del router. Esa es la topología normal, que las PC puedan salir a otra red a través de esa interfaz o ese gateway por defecto. A veces, se le configura una IP al switch, simplemente para administrarlo y gestionarlo de manera remota, ¿sí? Pero nunca jamás un switch va a cumplir la función de router, o sea, nunca la puerta de enlace de este 20.0.0.1 va a ser la IP del switch. Cuidado con eso, ¿estamos? Eso es importante que lo entiendan, porque por ahí dicen, pero un switch tiene una configurada. Sí, tiene configurada una sola dirección IP, pero es para que yo pueda acceder de manera remota y lo configure, por ejemplo, desde esta PC. Entonces me conecto a través de esa IP y lo configuro, ¿tá? Pero para que se entienda, un switch teóricamente no entiende la capa de interred, es decir, que solamente entiende capa 2 y capa 1. Bueno, ¿qué significa el encaminamiento? Se los vuelvo a decir acá con un dibujo. Cuando entran los paquetes por acá, los bits en realidad, el router va a desencapsular, va a obtener el paquete,
va a leer del paquete la dirección IP de destino, lo va a consultar una tabla de encaminamiento y se va a fijar. Supongamos que la máquina C quiere enviar un paquete al servidor, que está acá, del otro lado del mundo, como quien dice, que tiene que atravesar varios routers. Entonces, este router va a fijarse la IP de destino, que dice en el paquete, que va a ser la del servidor, y, por ejemplo, va a decidir sacarlo por esta interfaz. Eso es encaminar. Como tiene muchas interfaces, muchos huecos, el router, encaminar significa eso. Cada vez que entra un paquete, se toma la decisión si sacarlo por acá o por acá. ¿Cómo se toma esa decisión? Consultando una tabla de encaminamiento y mirando siempre la IP de destino, ¿sí? Lo de la congestión que dijimos recién, si la red empieza a congestionarse o a llenarse de paquetes, puede llegar a descartarse paquetes, a perderse. La red que va a hacer los dispositivos van a retransmitir, entonces se produce como quien dice una bola de nieve, cada vez se hace más grande el problema, hasta que la red colapsa y se cae. Por eso es que hay que controlar la congestión, que es la cantidad de paquetes que viajan por la red, ¿sí? Que no sea demasiado. Vamos al protocolo IP versión 4. Entonces, dijimos recién que como la capa de internet se ejecuta en los PC, en los routers y en el servidor, ahí también se ejecuta el protocolo IP, ¿sí? IP versión 4. IP significa Internet Protocol, no sé por qué no se los puse, pero bueno, eso significa protocolo de interred, como su nombre lo indica, que pertenece a esa capa. Cuando yo doy clase, normalmente, y llegamos a este protocolo, le hago un corazoncito, ¿sí? ¿Por qué? Porque este protocolo es el que mantiene unida toda la Internet. Si no existiera este protocolo, no existiría Internet, básicamente. Porque se ejecutan los routers, ¿sí? En los troncales que se llama de Internet, en los ISP de nivel 1, se ejecuta este protocolo. ¿Qué hace el protocolo IP? Como pertenece a la capa de Interred, va a recibir de la capa superior. ¿Cómo se llama la capa superior? De TCP/IP. Si este protocolo es de la capa de Interred, ¿cómo se llama la capa superior? ¿La aplicación? No, hay otra, en el medio. De transporte. Muy bien, la de transporte. Entonces, este protocolo, ¿qué va a hacer? Va a recibir, acá les puse, en realidad no son datos, son segmentos, porque la capa de transporte maneja segmentos. Entonces va a recibir un segmento de la capa superior, de la capa de transporte, y lo va a encapsular en un paquete. ¿Qué significa encapsular? Que le va a poner una cabecera, ¿sí? Y va a formar lo que se llama un paquete. Por acá tengo un dibujito, ya va a salir. Cada paquete se encamina de manera independiente. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo que mandar un archivo de 2 megas, no puedo lanzar 2 megas a la red juntos en un solo paquete, ¿sí? La capa de transporte lo va a dividir en trozos más pequeños y se lo va a pasar a la capa de interred. La interred va a encapsular cada uno de esos segmentos que recibe, va a formar un paquete y cada uno de esos paquetitos se va a lanzar a la red. Cuando lleguen a la red o a los routers que vimos recién en este gráfico, cada paquete se encamina de manera independiente, es decir que supongamos que tengo 10 paquetes de un mismo archivo, puede que algunos paquetes viajen por acá arriba, puede que otros viajen por acá abajo. Como a lo mejor esta ruta es más rápida que esta, pueden que lleguen desordenados al destino, ¿sí? Entonces alguien se va a tener que encargar de reacomodarlo, que normalmente es la capa superior, la capa de transporte es la que ordena los datos. ¿Qué les iba a decir? Cada paquete se encamina independiente, les quería decir algo, se me fue. Bueno, no sé, no me acuerdo qué les quería comentar. Que los paquetes es como si yo le quiero escribir una carta a alguien que tiene 100 hojas, entonces no le puedo dar las 100 hojas al cartero. ¿Qué hago? Tomo 10 hojas, la pongo en un sobre, otras 10 hojas en otro sobre, otras 10 hojas en otro sobre, y se las doy al cartero, todos esos sobres. El cartero los va a encaminar o los va a tratar esos sobres de manera independiente. Va a mirar cada sobre, el destinatario, y se lo va a acomodar en alguna pila de sobres que viajen a, no sé, a Europa. Entonces, a eso me refiero con que cada paquete se encamina de manera independiente, ¿sí? Cada paquete va a tener un origen, un destino, un origen, un destino. Entonces, la red tiene que ver paquete por paquete. ¿Será lento eso o será rápido? Encaminar de manera independiente. ¿Qué les parece?
que el cartero tenga 1000 Hay sobres y que tenga ir que ver. paquete por paquete, debe ser lento. Es lento, lamentablemente es lento, pero es robusto, ¿sí? Es muy robusto. ¿Por qué? Porque sí, claro, es lento porque tengo que comprobar cada paquete, es así, pero es robusto porque si se cae un enlace, yo puedo a los otros paquetes encaminarlos por otra ruta, por otro camino. En cambio, si yo tuviera la conmutación de circuitos, si se llega a caer un enlace, tengo que de nuevo establecer la comunicación extremo a extremo, ¿sí? Es como que justamente por eso surgió la conmutación de paquetes, para darle robustez a la red. Si le hicieron la historia de TCP/IP, ahí lo dice, ¿sí? ¿Cómo se encamina? Para poder encaminar, los routers tienen en cuenta la máscara y consultan tablas de encaminamiento, además de que tienen en cuenta obviamente la dirección IP de destino, ¿no? ¿Para qué es la máscara? Bueno, la máscara de esto ya lo vamos a ver cuando vemos encaminamiento, porque si no ahora no me van a entender. Básicamente, en las tablas de encaminamiento, ¿qué les parece? ¿Habrá direcciones IP de hosts o habrá direcciones IP de red o de subred en las tablas de encaminamiento? Red, porque es la capa de internet. Claro, muy bien. Hay direcciones de red o de subred. Sería imposible que en los routers de Internet hubieran direcciones de hosts, porque no les alcanzarían los renglones de la tabla para almacenar tanta información, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí ya hay una diferencia. En los routers se manejan tablas de encaminamiento que por cada renglón es una red o subred distinta. En cambio, un switch, ¿qué almacena en sus tablas? Ahí sí utiliza direcciones de MAC, de PC, ¿sí? De cada dispositivo. ¿Se dan cuenta? Porque el switch está más cerca de las PC, como quien dice. Alguien le tiene que entregar los datos a la PC. Y ese es el switch. Ese dispositivo es el switch. IP no orientado a conexión, obviamente igual que la capa de Internet, porque es un protocolo de capa de Internet. Es no fiable, significa que no garantiza nada, que los paquetes lleguen al otro extremo, intenta que lleguen, pero no garantiza nada. ¿Quién es el que garantiza? El protocolo de capa superior, que se llama TCP, que es un protocolo de capa de transporte, ¿sí? Este protocolo sí es el que segmenta los datos, los divide y se los entrega a la capa al protocolo IP. Entonces, si algún segmento se pierde, el que lo retransmite es este protocolo, no el IP, ¿sí? ¿Y por qué les parece que un paquete puede que no llegue al destino? ¿Por qué un paquete puede perderse? Puede ser porque haya alguna congestión o si cae alguna red. Perfecto, muy bien, Felipe. Puede que se caiga una red, se caiga un enlace, básicamente. Puede que haya congestión. ¿Qué significa congestión? Que se les llenó la memoria a los routers. Y cuando se les llenan los buffers a los routers, simplemente descartan paquetes porque no tienen un lugar físico para almacenar los bits. Entonces descartan el paquete, ¿sí? Entonces ese paquete no llega al destino. Entonces, como no llega al destino, el origen lo retransmite, ¿sí? El origen, el TCP que se ejecuta en el origen de la transmisión. La PC de origen sería. Bueno, vamos a ver entonces el tema del paquete, ¿sí? De la cabecera. Yo acá se los grafico de dos formas porque nosotros estuvimos viendo el proceso, ¿se acuerdan? De encapsulamiento, que era que la capa de aplicación maneja datos, se los pasa a la capa de transporte. Esta capa de transporte, si los datos son muy grandes, lo va a dividir en trozos y le va a agregar una cabecera. Esta cabecera, que se llama, en este caso yo les puse el protocolo TCP, pero hay dos, el TCP y el UDP, va a formar todo esto, se llama segmento, es un segmento. Esta capa de transporte se lo pasa a ese segmento a la capa de interred. La capa de interred le va a agregar una cabecera, en este caso el protocolo IP, que es lo que vamos a ver ahora, y todo esto forma un paquete. Lo que vamos a ver ahora es esta cabecera, ¿sí? Nosotros lo estuvimos graficando porque el encapsulamiento es más fácil graficarlo así horizontal. Sin embargo, los protocolos se explican de manera vertical, ¿sí? ¿Quién desarrolló el protocolo IP? La IETF, que es un organismo que se encarga de desarrollar protocolos que regulan la Internet, ¿sí? Internet.
La IETF lo que hace es, no pone las cabeceras así horizontal, como nosotros estuvimos viendo el formato de la trama Ethernet, que era horizontal, sino que la pone vertical, ¿estamos? Entonces vamos a empezar a estudiar los protocolos de manera vertical. ¿Por qué se los aclaro? Simplemente para que lo entendamos. Acá vamos a manejar renglones, cada renglón tiene 32 bits. Entonces vamos a ir viendo toda la cabecera de IP, esto lo vamos a ver hoy. Más adelante vamos a ver la cabecera de TCP, que también maneja como renglones de 32 bits. Y acá están los datos, ¿sí? Que yo estoy encapsulando. Acá estaría mi foto, mi archivo, los datos que yo quiero que la red me transporte. Estos datos son estos. Es nada más simplemente aclarar que lo vamos a ver de forma vertical, no horizontal, porque así lo definió la IETF. Entonces todo esto es un paquete. Ahí vamos entonces a ver esa cabecera del protocolo IP versión 4, que se suele llamar, como les dije, formato del datagrama. Todo esto, no se asusten, tiene como más campos que la trama Ethernet, fíjense que tiene bastantes más. ¿Y cómo está organizada esta cabecera? Acá abajo estarían los datos, ¿sí? Mejor dicho, acá estaría la cabecera de TCP y más abajo estarían los datos. Se organizan en renglones o palabras. Todo este renglón se llama palabra de 32 bits, por eso les puse ahí los 32 bits, ¿sí? ¿Cómo vamos a ir viendo de a poco cada una de estas palabras? Acá está, fíjense, la dirección origen, la dirección destino, y acá hay opciones, ¿sí? Es un campo de opciones que es de tamaño variable, por eso es que tiene acá esos simbolitos, porque este campo de opciones puede crecer, es decir, que no es una sola palabra de 32 bits, sino que pueden ser varias palabras de 32 bits. Vamos a ir viendo cada una. A ver, sin el campo opciones, sin esto, ¿cuántos bytes tiene una cabecera IP versión 4? A ver si se dan cuenta. ¿Cuántos bytes tiene una cabecera IP versión 4? Sin el campo opciones. Normalmente no se usa el campo opciones en los paquetes que viajan por internet. 20. Muy bien, Gastón. O sea, Gastón es el que lee en el chat, no vi quién habló, perdón. Por leer el chat no vi quién habló. 20, ¿por qué? Porque estos 32 bits los pasamos a bytes, es decir, que cada renglón tiene 4 bytes. Y como tiene 1, 2, 3, 4, 5 renglones, 5 por 4, todo esto ocupa 20 bytes. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda cuánto ocupaba la trama Ethernet, la cabecera? La cabecera y la cola, en realidad. La cabecera y el checksum, o el CRC. 18 bytes, más o menos. Casi todas las cabeceras tienen cerca de los 20 bytes, ¿sí? Salvo IPv6, que tienen doble. Es nomás para que se den cuenta que para poder transmitir datos a la red, no puedo transmitir mi archivo directamente, que sería como darle la carta al cartero en la mano, sino que lo tengo que meter en un sobre, ponerle un nombre, o sea, a quién va dirigido, quién lo manda, la dirección. Todo eso es información extra, porque a mi amigo que está en Europa no le importa el sobre, le importa la carta, ¿sí? Entonces, es información extra de control, son bits extra que se transmiten en la red para que nuestros datos, propiamente dicho, puedan llegar al destino. Vamos a empezar a ver la primera palabra. La primera palabra, entonces, es este primer renglón, que empieza, fíjense, por el campo versión. ¿Por qué es eso? Y porque cuando lo crearon el protocolo, dijeron, bueno, puede que este protocolo surja otro protocolo, entonces, por eso es que apareció el campo versión. ¿Lo tiene la trama Ethernet, el campo versión o no? La trama Ethernet, ¿tiene el campo versión o no? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Bueno, no tiene campo versión. No tiene. Ethernet no. Ethernet, fíjense que se fue actualizando. Está Ethernet, Fast Ethernet, Giga Ethernet. Fue evolucionando la tecnología y, sin embargo, el formato de la trama es exactamente el mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque se olvidaron de ponerle el campo versión. Como no le pusieron el campo versión, entonces no pueden desarrollar otro protocolo. ¿Sí? Otro distinto. Acá sí le previeron una evolución del protocolo, entonces existe el campo que se llama versión. No hemos visto todavía la trama inalámbrica, claro, me salté ese tema. Bueno, ya la semana que viene lo vemos. ¿Qué significa entonces el campo versión? Simplemente para decirme qué interpretación tengo que hacerle a los bits que siguen. Como es el protocolo IP versión 4, en el campo versión,
va a estar, que tiene 4 bits nada más, 0, 1, 0, 0. Ahí se los pongo. Acá está. 0, 1, 0, 0. Este 4, está en binario obviamente, pero significa 4 en decimal, es porque el protocolo es versión 4. ¿Estamos? Y acá lo que les quiero demostrar es qué es un protocolo. Perdón, sigamos el segundo campo así no. ¿Qué significa este segundo campo? Longitud de la cabecera. Eso indica este segundo campo, que también tiene 4 bits. ¿Sí? Cada uno de estos cuadraditos son 4 bits. ¿Qué número es este en decimal? 101. ¿Qué número es en decimal? 10. El 5, muy bien. ¿Por qué mira 5 ahí? A ver si se dan cuenta. Porque tiene 5 palabras la cabecera. Claro, perfecto, muy bien. Como la cabecera tiene 5 palabras, estos, 5 renglones, 1, 2, 3, 4, 5, entonces acá en la longitud de la cabecera dice 5, 1, 0, 1. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué les demuestro así a nivel de bits? No es que yo quiero que sepan todo a nivel de bits. Mi objetivo es que entiendan qué es un protocolo. Ustedes estudiaron en comunicaciones que un protocolo es una forma de establecer reglas para que se puedan comunicar dos dispositivos, bla, bla, bla. Básicamente un protocolo es interpretar o darle una interpretación a los bits que van llegando a través del cable, ¿sí? Entonces, cuando la máquina empieza a desencapsular, llega hasta acá, o sea, elimina la cabecera de trama, se queda con el paquete, con todo esto, y empieza a hacer una interpretación de estos bits. El campo versión sí o sí tiene que estar acá al principio, ¿por qué? Porque en función del valor del campo versión es la interpretación que le vamos a dar a los bits que siguen, ¿sí? Si acá dijera 110, que es el protocolo versión 6, que vamos a ver más adelante, este siguiente campo no va a ser longitud de la cabecera, va a tener otro campo distinto, otra función. ¿Se entiende? Entonces, eso es un protocolo, es un software que se instala, que lee estos primeros 4 bits y dicen, es un 4, entonces voy a continuar la interpretación de tal forma. Si acá dijera un 6, voy a hacer otra interpretación distinta de los bits que siguen. ¿Para qué me sirve este 5 de longitud de la cabecera? Y para distinguir a dónde termina la cabecera y a dónde empiezan los datos. ¿Por qué? Porque así se da cuenta el protocolo si hay opciones o no. Si hubiera opciones, por ejemplo, y se agregan 2 renglones más, acá en la longitud de la cabecera tendría que decir 7, no 5. Entonces acá diría 1, 1, 1. ¿Se entiende? ¿Sí? Es para distinguir hasta dónde llega la cabecera y hasta dónde llegan los datos. ¿Por qué hace falta esto? Porque la cabecera es variable. Si la cabecera fuera fija, no haría falta un campo que dijera longitud de la cabecera, como en Ethernet, porque siempre la cabecera de Ethernet tiene el mismo tamaño, no va variando, ¿sí? Yo le estoy explicando como para que se den cuenta la función de cada uno de estos campos. Después viene este campo que se llama servicios diferenciados. ¿Para qué es esto? Para darle prioridad a los paquetes. Hoy en día en Internet viajan paquetes de datos de páginas web, por ejemplo, paquetes de archivos, paquetes de trocitos de películas, trocitos de voz. Entonces, no se le puede dar el mismo tratamiento a un paquete de voz que a una página web. ¿Por qué? Y porque es más urgente o debería ser tratado de una manera más rápida un paquete de voz. ¿Sí? Entonces, todo lo que sean transferencia de datos en tiempo real llevan una prioridad más alta. Es para manejar prioridades, básicamente, ¿sí? Y para brindar lo que se llama una buena calidad de servicio. Porque si yo distingo lo urgente de lo no urgente, en camino más rápido los paquetes de voz, por ejemplo, de imágenes. Y demoro un poquito más, o no importa, si se retrasan un poquito los paquetes de archivos, de páginas web, por ejemplo. Después viene otro campo, que es de longitud total. Acá este campo me mide tanto la cabecera como los datos, ¿sí? O sea, me mide todo el paquete sería. Este campo de longitud total mide todo el paquete. Como tiene 16 bits, acá hay destinados 16 bits, en B se pueden manejar paquetes de hasta 64K bytes. O lo que es lo mismo, 65.536 bytes. Son paquetes muy grandes. Pero ¿qué maneja Ethernet? ¿Se acuerdan la carga útil de Ethernet? ¿Cuánto era? Más o menos.
No se acuerdan. 1500 bytes, 1,5K, ¿sí? Aproximadamente. Este me permite manejar paquetes de 64K. ¿Qué se hace normalmente? Se manejan paquetes más chicos, ¿sí? O sea, cuando el TCP segmenta, el protocolo de la capa de transporte segmenta pedacitos más chicos. ¿Por qué? Porque siempre va a atravesar una red Ethernet. Es muy raro que no atraviese una red Ethernet, ¿sí? Vamos a la segunda palabra. La segunda palabra tiene un campo que se llama identificación. ¿Por qué? Porque todos los campos salen con un número, con un ID. Todos los campos, todos los paquetes, perdón, salen con una identificación, ¿sí? Y toda esta palabra, todo el renglón, se usa para implementar algo que se llama fragmentación en la capa IP, ¿sí? O en la capa de interred. A ver, ahí lo vemos con un dibujo. Existe algo que se llama unidad máxima de transferencia. ¿Qué significa eso? MTU, no sé si lo han visto. Capaz que lo han visto en comunicaciones. Cada interfaz, de acuerdo al protocolo que haya en esa interfaz configurada, es la cantidad de datos que yo voy a poder incorporar. A ver. Por ejemplo, si entra la MTU es la, ¿cómo les puedo decir? La cantidad de carga útil que yo puedo enviar por una interfaz. La carga útil de Ethernet que nosotros estuvimos viendo son 1500 bytes. Esa es la MTU de una tecnología como esta que es Fast Ethernet. Entonces, si por acá ingresan una trama de 1500 bytes, 1518 con la cabecera y todo, y tiene que encaminarse hacia esta interfaz serial que no soporta esa MTU, que soporta una MTU más chica, ¿qué tiene que hacer el router? No puede lanzar esa trama tal cual está, la tiene que dividir. Esa división se llama fragmentación. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tomar el paquete, lo va a dividir en trozos más chicos y va a rearmar nuevos paquetes, nuevos paquetitos, ¿sí? Esos paquetitos se llaman fragmentos. Entonces, si nosotros tenemos este paquete de datos que tiene que salir por esta interfaz que tiene una MTU menor que la que ya trae esta interfaz, entonces, ¿qué hace la capa de IP? La capa de interred va a dividir estos datos, en este caso en 4 partes, y a cada una de estas partes le va a tener que agregar una cabecera, ¿sí? Porque lo que estoy acá dividiendo son datos, no el paquete con cabecera y todo, ¿sí? Entonces, a cada uno de estos datos le tengo que agregar la cabecera IP que estamos viendo ahora. ¿Qué le va a poner? La misma IP origen, la misma IP destino. IP origen, IP destino. IP, la misma, porque todos los fragmentos tienen que llegar al mismo destino, ¿sí? ¿Se entiende lo que estamos viendo? Estos van a ser fragmentitos, cada uno con su propia cabecera. No les grafiqué acá la cabecera, pero iría ahí la cabecera, ¿sí? De cada uno de estos fragmentos. Además de la IP origen, IP destino, versión, longitud total, todos esos campos que estuvimos viendo recién, vamos a analizar estos campos, que son los específicos de la fragmentación. Como el paquete sale con un número, con una identificación, un identifier, entonces todos los fragmentitos van a tener la misma identificación. Fíjense que todos van a tener el mismo número. Si en este caso yo le puse el 50, todos los fragmentos van a tener el mismo número 50. ¿Por qué es eso? Para saber, cuando lleguen todos al destino, que esos pedacitos, esos fragmentos, forman parte de un paquete más grande y rearma la capa IP del destino este paquete original, ¿sí? Por eso es que tiene que tener el mismo número, para saber que forman parte del mismo paquete. Después viene un bit. Si alguien, Lucía, querías contar algo. Sí, profe, me quedó la duda. Nosotros, cuando usted dijo que se le agrega la cabecera IP de origen y de destino, ¿es la de destino que es para todos la misma o la de Las origen dos. también? Es lo mismo, mira. A ver. Es lo mismo. Todo esto se lo vas a tener que agregar a los 4 fragmentitos que dividimos recién. Completa. Ah, bien. La misma, ¿sí? O sea, IP de origen, IP de destino, todo esto que vemos acá, se le va a agregar a todos los fragmentos. Todos van a tener el mismo número, la misma identificación. Lo que van a variar es, en estos bits que los vemos ahora, y uno que se llama desplazamiento del fragmento, que no se los grafique, pero es
sería como la forma de ver cuál es el primer fragmento, el segundo fragmento, el tercer fragmento y el cuarto fragmento. El que da el orden de esos fragmentos, ¿sí? Para que puedan ser después unidos todos en el paquete original, bien, correctamente, no invertidos las partes. ¿Está? Pero todos los fragmentos llegan a toda esta cabecera. Bien, estábamos ahí. Uy, perdón, ahí va. Entonces, este bit no se usa. Acá, fíjense, se previó un bit extra. Cuando uno desarrolla un protocolo, siempre prevé que en un futuro se le dé alguna función, otra función extra. Por ahora ese bit no se está usando. Este otro bit sí se usa. DF significa don't fragment, no fragmentar. ¿Sí? Y este bit significa more fragment, más fragmentos. Entonces, les hago esta pregunta ya que estaba acá. ¿Qué pasa si el bit DF está activado? Es decir, que al router le llega un paquete cuyo bit don't fragment está encendido. ¿Qué significa? Que el router no puede fragmentar ese paquete. ¿Y qué hará el router si no puede fragmentar ese paquete y no lo puede meter en una trama, porque no cabe en una trama de esta tecnología que está acá a la derecha? ¿Lo devuelve o descarta? Lo descarta, muy bien, lo descarta, simplemente porque no manda un mensaje al origen diciendo paquete muy grande, too big, que se llama así, o sea, va con un código, con otro protocolo, que se llama ICMP, avisándole al origen que ese paquete no pudo ser entregado porque es muy grande. ¿Qué va a hacer el origen? Va a fabricar, va a construir paquetes más chicos. Simplemente entonces, si el bit DF está activado y sí o sí tiene que fragmentar, descarta el paquete. ¿Está? ¿Qué significa este more fragment? Simplemente avisa que hay más fragmentos. ¿Por qué? Porque no hay ningún campo acá que me deje escribir o definir que hay 4 fragmentos, 10 fragmentos o 2 fragmentos. Entonces, una forma de que el destino sepa que tiene que esperar más fragmentos es solamente con un bit. Fíjense, el primer fragmento lo tiene encendido. ¿Por qué? Y porque hay más fragmentos. Le sigue otro fragmento. El segundo fragmento también lo tiene encendido. El tercer fragmento también lo tiene encendido, porque hay más fragmentos. El último fragmento no lo tiene encendido, está apagado. ¿Por qué? Porque este es el último, ¿sí? Entonces, de esta forma, saben que este es el último fragmento. ¿Cómo los reacomodan? Con este valor del desplazamiento dentro del fragmento, que es el que le da el orden de cuál va primero y cuál va segundo. Una pregunta, si este router fragmenta en estos 4 fragmentitos, estos fragmentos pasan a ser paquetes, o sea, es como que se transforman en paquetes y pueden ser encaminados de manera independiente. ¿Quién va a reunir? ¿Quién va a volver a unir todos estos fragmentos? ¿O dónde? ¿Qué les parece? ¿En los siguientes routers? ¿En el destino? ¿Dónde convendría? En el destino. Perfecto. La capa IP del destino. Perfecto, muy bien. La capa IP del destino, de la máquina destinataria, va a ser el que los va a unir. ¿Estamos? Muy bien, perfecto. ¿Por qué? Porque pueden viajar por distintas rutas, entonces no lo va a unir el siguiente ruta. Vamos a la otra palabra. La siguiente palabra, que es la tercera, dice tiempo de vida, eso se llama TTL o Time to Live. El objetivo de este campo es que un paquete no quede dando vueltas por Internet eternamente, ¿sí? En Internet, ¿qué les parece? ¿Hay enlaces redundantes o no? ¿Hay topología en malla en Internet o no? Sí, profe. Sí. Claro, sí, tendría que haber, muy bien, tendría que haber, ¿para qué? Para que si se cae un enlace, automáticamente viajen los paquetes por otro enlace. Entonces, como hay enlaces redundantes, a veces los protocolos de encaminamiento tienen errores o producen bucles o loops y empiezan a dar vuelta a los paquetes en Internet, ¿sí? Empiezan a rebotar de router en router y quedan dando vueltas. Para que no queden eternamente dando vueltas, el protocolo IP le pusieron un campo que se llama tiempo de vida. Entonces, cada vez que atraviesa un paquete, se le va restando tiempo de vida. Ahí lo vemos. Esto originalmente era para contar segundos, pero como es tan difícil contar segundos, hoy lo que se está contando son saltos. Es decir, que cada vez que un router atraviesa un
perdón, cada vez que un paquete atraviesa un router, se le descuenta un salto, se le descuenta un tiempo de vida, ¿sí? Un TTL que se llama. Ahí lo vemos funcionando. De nuevo el mismo gráfico, vamos a suponer que sale un paquete de la máquina A, y normalmente el TTL es un valor mayor, ya después ustedes lo van a investigar, pero es un valor mayor. Son 8 bits, o sea que como máximo puede tener 255. Pero acá les puse un TTL chiquito para no hacer una topología tan grande. Lo normal son 64, por ejemplo. Es variable. El TTL entonces sale con 4. Ese paquete lo construye la máquina A, se lo manda al router. El router, cuando le llega ese paquete, ¿qué hace? Le resta un tiempo de vida. Le resta 1 al TTL, entonces ahora el TTL vale 3. Ese router lo va a encaminar, se lo manda al siguiente router, que hace el router cada vez que recibe un paquete y le resta un tiempo de vida, ¿sí? Ese router lo encamina, lo lanza a este otro router, este router hace lo mismo. Sí, Santiago, ¿querés hablar? Sí, cuando hago el ping, por ejemplo, a una página de internet, me dice el TTL es 117. Es variable, depende el software de red que vos tengas en tu máquina, es el TTL o con el cual sale ese paquete, ¿sí? Puede ser el ping es una aplicación que está funcionando en tu máquina, entonces si está configurado de una forma, ese ping le va a poner un determinado TTL, por eso les digo que es variable el TTL, ¿sí? Es altísimo de todos modos, 117. Hay una aplicación que se llama Traceroute o Traceroute, ¿sí? Que se usa para ver todos los routers, ya lo van a ver más adelante, todos los routers por los cuales atraviesa un paquete y tiene como máximo 30 saltos, o sea, un paquete sí o sí debería llegar en internet en un máximo de 30 saltos, o sea, 117 es muchísimo, ¿sí? Pero sí es variable, como les digo, es variable el TTL. No es fijo, que vos podés manejarlo hasta 255, ¿por qué más no? Y porque tengo 8 bits, no tengo más bits, ¿sí? No puede valer 500 un TTL, porque no tengo, simplemente porque no tengo lugar físico para, no tengo bits para poner ese valor. ¿Qué pasa si ese paquete llega a este router y llega el TTL a 0? ¿Qué hará este router con ese paquete? Si se le acabó el tiempo de vida. Lo descarto. Lo descarta. Perfecto, descarta el paquete, ¿sí? Descarta el paquete, el protocolo IP no avisa nada, no informa nada, sino que vamos a ver más adelante que el protocolo IP se apoya en otro protocolo que se llama ICMP. Entonces, ese protocolo ICMP es el que va a mandar un mensaje al origen avisando que su paquete se descartó porque el TTL llegó a 0, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando un router recibe un paquete cuyo TTL vale 0, lo descarta e informa al origen que su paquete se descartó porque su TTL se llama tiempo de vida excedido, ¿sí? Su TTL se venció, se llegó a 0. Esto entonces, ¿para qué existe? Para que no queden dando vuelta paquetitos en la red. ¿Qué pasa con Ethernet que vimos hoy, el spanning tree? ¿Por qué surgió el spanning tree? Porque lo que vimos al principio de la clase. Porque en Ethernet no existe ningún campo que diga TTL, ¿sí? Si en Ethernet existiera un campo como acá de TTL, no hubiera sido necesario desarrollar el protocolo spanning tree que vimos hoy, ¿sí? Bueno, ahí está. ¿Qué sucede si el TTL llega a 0? Perdón, se los pregunté sin mostrárselas. Se descarta ese paquete. ¿Qué es este campo protocolo? ¿Se acuerdan que en el proceso de encapsulamiento, nosotros en el origen iba descendiendo los datos y una capa se la va pasando a la siguiente? La capa de aplicación se la pasa de transporte a la internet, la de internet de host a red. ¿Qué ponemos acá? Lo que estamos encapsulando. Como estamos en la capa interred, la capa superior es la de transporte. Entonces, nosotros acá podemos llegar a encapsular un protocolo TCP o un segmento, perdón, TCP o UDP, ¿sí? O un protocolo que se llama ICMP, que es el que nombramos recién, que es el que avisa si un paquete se descartó. Básicamente, entonces, este campo es el que me permite unir las capas entre sí, ¿sí? Porque acá que meto el código de lo que yo tengo en la carga útil del paquete. A ver. Esperen que me devuelvo por acá más fácil. Acá.
Yo acá en IP, que estoy encapsulando el TCP, yo recibo todo este segmento. Entonces, para saber qué tengo en la carga útil, todo esto es carga útil del protocolo IP, pongo acá un código que sea el de TCP. ¿Y para qué sirve eso? Para que en el destino, eso es cuando se encapsula, se pone el código del TCP. Cuando esto se desencapsula y cuando llega este paquete al destino, el destino ¿qué hace? Mira la cabecera, ve el campo protocolo y dice TCP. Entonces desencapsula y se lo entrega a la capa superior al software de TCP. ¿Sí? Para eso es, para saber en el destino a quién entregar, a qué software o a qué protocolo de la capa superior entregarlo cuando el paquete llegue al destino, cuando se desencapsule. Si ustedes se acuerdan, en la trama existía un campo tipo, estaba MAC destino, MAC origen tipo, y ahí poníamos lo que estábamos encapsulando, que ahí normalmente era un paquete IPv4 o IPv6, ¿sí? Bueno, es lo mismo, casi todas las capas tienen como un punto de contacto para saber qué estoy metiendo acá en un paquete y a quién entregárselo, ¿sí? Todas las capas tienen algún punto de conexión. Ay, no me acuerdo dónde estaba. No, acá. Bien, sigamos. Suma de verificación de la cabecera, solamente de la cabecera. ¿Qué significa eso? Que cuando sale el paquete se hace un chequeo de integridad, pero no de todo el paquete, sino de la cabecera. ¿Estamos? Ese valor que se calcula en el origen se pone en este campo y se entrega al router, es decir, que se lanza a la red. ¿Qué les parece? ¿Dónde y cuántas veces se calcula esa suma de verificación? Con lo que sabemos, ¿qué les parece? Porque esto es un algoritmo. Cada vez que pasa por cada router. Muy bien, perfecto. Cada vez que pasa por cada router. ¿Por qué hay que calcularlo cada vez que pasa por cada router? Porque podría pasar de que en alguno de los routers la cabecera se ve afectada o algo, entonces ahí directamente debería descartarlo porque está corrupto el paquete. Perfecto, muy bien. Muy bien. Entonces, puede que se haya cambiado un 1 por un 0, entonces si sale el paquete, parte del origen, llega al primer salto, ¿qué hace el router cuando recibe el paquete? Calcula el checksum y lo compara con el valor que viene en el paquete. Si coincide, lo procesa. Si no coincide, lo descarta. ¿Sí? Porque se dañó ese paquete. Se dañó la cabecera. En realidad lo que chequea es el checksum de la cabecera. Pero fíjense, ¿qué pasa si está correcto el paquete? ¿Qué pasa si es correcto? Lo va a procesar el router. ¿Sí? ¿Puede sacarlo con ese mismo checksum o no? ¿Al paquete? Con el mismo que calculó el origen. ¿Ese mismo checksum se mantiene durante todo el camino que sigue el paquete? ¿O va cambiando? Puede que vaya cambiando porque cambia el tiempo de vida. Muy bien, perfecto. Bien, qué inteligente. Va cambiando porque como en cada salto se le cambia un bit, que es el TTL, entonces hay que recalcular el checksum. Entonces, cuando llegue el paquete, chequea que sea correcto el checksum, ejecuta una vez el algoritmo. Cuando ve que es correcto, lo procesa, es decir, que le resta 1 al TTL, consulta en las tablas de encaminamiento y lo tiene que sacar por acá. Cuando lo va a sacar, tiene que recalcular de nuevo el checksum, poner un nuevo valor, acá, porque cambió el TTL. Al cambiar el TTL, acá se va a generar un nuevo valor. Entonces, después que genera ese valor, ese nuevo valor, lo lanza al segundo salto. En el segundo salto pasa lo mismo. De nuevo se recalcula el checksum para ver si es correcto el paquete. Como es correcto, le resto 1 al TTL, recalculo el checksum y lo lanzo al siguiente router. En el siguiente salto se pasa lo mismo, ¿sí? Es decir que en cada salto se recalcula el algoritmo del checksum 2 veces. Se calcula una vez en el origen y una vez en el destino. ¿Será rápido? ¿Será bueno hacer todo ese cálculo del checksum? ¿Qué les parece? Ahí tengo una mayúscula. ¿Será bueno o no? Bueno, sí. Bueno, sí, está bien, para no
no procesar un paquete corrupto, como que dice un paquete dañado. Pero es lentísimo, es lento, ¿sí? ¿Por qué se decidió hacer esto del checksum? Porque cuando se creó Internet, los enlaces no eran fiables, ¿sí? Es decir, que podían tardarse bits, podían. Hoy en día, ya como va todo por fibra óptica, son muy fiables las comunicaciones, entonces no hace falta hacer ese cálculo, ¿sí? IPv4 lo hace porque así ya está programado, pero ya vamos a ver que IPv6 directamente no calcula este checksum, se lo sacó a ese campo de la cabecera, porque es muy lento, ¿tá? Por eso que lo vemos así como detalladamente, para que se den cuenta que 2 veces calcularlo en cada salto, más una vez en el origen, más una vez en el destino, hace que eso lentifique las comunicaciones, ¿tá? Le agrega robustez, muy bien, lo que dice ahí Benjamin, le agrega robustez, pero hace que sea lento. Bueno, ahí está la pregunta, perdón, yo les pregunto antes de mostrar. Vamos a la cuarta y quinta palabra, que es la dirección de origen y dirección de destino. Fíjense que como la IP tiene, ¿se acuerdan? 32 bits, por eso es que ocupa toda una palabra entera. La dirección de destino, toda otra palabra entera. Normalmente acaba la IP de origen de la máquina que lanza el paquete, y en la IP de destino va la IP del servidor web, que es la del destinatario final, ¿está? Esto lo aclaro porque más adelante vamos a ver otro protocolo que es distinto. Pero acá en el paquete IP va la IP de la máquina origen y la IP de destino de la máquina destinataria final. Bueno, acá estaba, perdón. ¿Sí? Está graficado en forma vertical y horizontal. Nosotros de ahora en más lo vamos a ver. A mí para graficarlos el encapsulamiento y demás me conviene así. Entonces, origen y destino. ¿Está? Usted dice, no, qué tonto. Perfecto, es tonto ahora, pero más adelante cuando veamos el protocolo ARP y demás, cuando encapsulemos acá en una trama, vamos a ver que va cambiando. ¿Sí? Bueno, vemos las opciones ahora. Bueno, estos son paquetes, ¿sí? Todo esto es un paquete. Acá simplemente está graficada la origen y la IP de origen de destino. Falta todos los otros campos, ¿no? El campo de versión, longitud de la cabecera, todo eso que estuvimos viendo recién. Vamos a esta sexta, sería la sexta palabra del datagrama IPv4. No siempre se usan las opciones, no siempre. Normalmente los paquetitos de datos nuestros que viajan por internet no tienen el campo opciones, ¿sí? Por eso es que todos los paquetes tienen una cabecera de 20 bytes en general. Solo se usa el campo opciones cuando uno quiere analizar el estado de la red, si está rápida, si está lenta. En ese caso se usa el campo de opciones. ¿Qué opciones podemos llegar a tener? Seguridad, si yo cifro el paquete, ahí están la información de qué algoritmo de cifrado se implementó, ¿sí? Para que en el destino se pueda descifrar ese paquete. Hay otra función de las opciones que es algo que se llama encaminamiento estricto desde el origen. Se puede configurar acá direcciones IP de los saltos que yo quiero, es decir, la ruta por la cual quiero que vaya ese paquete. ¿Qué pongo acá? La IP del primer router, la IP del segundo router, la IP del tercer router. Entonces, ese paquete lo obligo a que viaje por un determinado camino. ¿Por qué se hace eso? Para analizar la red. En general, los administradores juegan con eso para ver qué tan rápido es un camino, si es más rápido que otro. Básicamente para eso. Eso se llama encaminamiento estricto desde el origen. Hay otra opción que es encaminamiento libre desde el origen, que es, se pueden configurar acá direcciones IP de algunos routers que nosotros queremos que atraviese ese paquete, pero no necesariamente es estricto, ¿sí? O sea, puede que pase por esos routers. Es como más relajado el tema de por dónde quiero que viaje ese paquete. Hay otra función que es registrar la ruta, que es, no dice nada en el campo opciones, pero está la función que es registrar ruta. Entonces, cuando un router recibe el paquete, ¿qué hace? Le estampa, le pone acá su dirección IP. Lo entrega al siguiente router. El siguiente router, ¿qué hace? Le registra, le agrega su propia dirección IP. Entonces, así el administrador va descubriendo, como quien dice, cuál es la ruta que siguió un paquete, ¿sí? Cuáles son los routers por los cuales atravesó ese paquete. Y si además de la ruta quiero saber cuánto tiempo tarda un paquete, le pongo la opción que se llama timestamp, que es marca de tiempo, que ¿qué hace los routers? Cada vez que llegue el paquete,
le coloca la hora en la cual llegó el paquete. Salta al siguiente router, le coloca la hora, ¿sí? O sea, que se puede conocer cuánto tiempo tardó en ser encaminado ese paquete. Eso es con fines de evaluación del estado de la red, si está rápida, si está lenta. Existen otras herramientas para averiguar esto. Ya lo vamos a ver. Está el comando ping, PING, está el comando traceroute, que son aplicaciones que también permiten conocer si la red está lenta, si la red está rápida. Y en el caso del traceroute se puede conocer también exactamente cuáles son los routers por los cuales atravesó un paquete. Creo que acá terminamos. ¿Se entendió la cabecera del protocolo IP versión 4? Todo esto lo deberían ver con un Wireshark, que se llama, que es un analizador de protocolos. En la parte práctica deberían verlo a esto. Si no, bueno, yo más adelante se los muestro. ¿Tengo a alguien del otro lado? ¿Están? Sí, profe. Sí, acá Sí, estamos. profe. ¿Se entendió? Bueno. Listo, Bárbara. Entonces, detengo la grabación. Si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, lo que quieran, lo vemos. Ahora ya no me da el tiempo para empezar a ver el otro tema, no vamos a ver. A ver que vuelvo al principio, a ver si se entendió esto. Acá. Bueno, esto entonces me interesa que entiendan bien la función de los campos de esta cabecera, porque después vamos a ver el protocolo IP versión 6. Entonces es importante distinguir qué campos usa un protocolo, qué campos usa otro, para ver por qué se usa uno, por qué se usa otro, ¿sí? Bueno, estoy acá para aclarar dudas. Si no tienen dudas, los libero, ¿sí? Damos por finalizada la clase. Hoy terminamos un ratito antes, pero prefiero y no empezar el tema de Wireless LAN. Me va a quedar muy cortado, ¿sí? Bueno, buen fin de para todos los que están saludando por el chat. Que anden muy Chao, bien. profe, buen fin de. Acuérdense que pasamos el parcial, los que se conectaron más tarde, ¿sí? Lo pasamos para el 4 de junio. Una semana lo atrasamos. Les aviso, por si no escucharon. Nos vemos, profe. Bueno, que anden muy bien. Suerte.